La novela de Nelly Campobello, que yo llamo novela Cartucho, que es una reunión de textos, es una sucesión de fragmentos. Esta novela extraordinaria, con esta autora de destino trágico, pero esto, bueno, diré algo más al final. Y por último, bueno, la gran novela mexicana de Juan Rulfo, Pedro Páramo, que para nosotros sigue siendo una piedra de toque y un referente de lo que es la buena literatura y de lo que es guardar la memoria de un hecho trágico y de un hecho que así creó un régimen mexicano que dio mucho a México en muchos sentidos. También cargó con problemas y con defectos, pero que él, en lugar de cantar las loas, preserva esta tradición crítica de la novela mexicana. Y qué es lo que tenemos como el producto de la Revolución Mexicana, pues un pueblo en donde absolutamente todos los personajes están muertos, ¿no? Un pueblo donde no queda un solo ápice de vida. Bueno, y al lado de Rulfo y de Elena Garro y de la publicada años después Nelly Campobello, están autores que nosotros ligamos inmediatamente con ellos sin considerar que quedaban fuera de nuestra frontera, como son Cortázar, como son Silvina Ocampo, como son García Márquez, como son Mario Vargas Llosa, autores que quedaron incorporados a nuestro canon y que consideramos de alguna manera parte de nuestra propia tradición. No me atrevo a decir hacia dónde va la literatura iberoamericana. Lo único que yo desearía es que hubiera posibilidad de leernos más entre nosotros y de poder leer más a los clásicos ajenos, por decir así, con el único deseo de que pertenezcan a nuestro propio bagaje de lectores y a nuestra propia ciudad imaginaria o a nuestra propia comunidad imaginaria, una patria común que es la patria latinoamericana. Muchísimas gracias. Aquí nos queda poco más de 20 minutos, 22 o 23, aquí es donde se abre el micrófono. Yo ya lo tengo, así que voy a empezar con una primera pregunta, pero sí me gustaría que el que tenga algo que decir vaya levantando la mano y vaya participando. No somos tantos como para que tengamos que tener un esquema de participación rígido, ¿no? Es decir, podemos ir participando o no. A mí me gustaría preguntarle a nuestros dos autores, es decir, empiezo por el principio, cuando menos mínimamente, ¿no? Serna me parece que puso el dedo en la llaga, o cuando menos en una llaga, al comentar muy temprano en la mañana que parte del problema de la narrativa latinoamericana es que estuvo simple y llanamente prohibida hasta 1821. Es decir, hay relatos, hay narraciones sobre América Latina, pero no hay novelas anteriores a ese año, simplemente porque estaban prohibidas. Por supuesto que se leían, pero efectivamente no eran producidas porque no había editores. Es por eso, en parte o en muy buena parte, que el momento de fundación de las naciones latinoamericanas coincide con el momento de fundación de la literatura latinoamericana. En ningún lugar, como en América Latina, la creación de las comunidades imaginarias de que hablaba Alemán está tan intrínsecamente mezclada con la creación del Estado mismo y la invención de su propia historia y la invención de eso que llamaban el ser nacional y que afortunadamente ya no existe, etcétera, etcétera, como en América Latina. Yo les preguntaría a ambos, en tanto vehículos de la narrativa latinoamericana que efectivamente no sabemos si existe, efectivamente no sabemos hacia dónde va, ni siquiera creo que debería de ser nuestro rol hacernos esa pregunta, pero yo les haría una pregunta más chica y a partir de la cual a lo mejor podemos empezar a elaborar, no qué va a pasar con la literatura latinoamericana, pero sí qué demonios hacemos con el bicentenario, que es la novela latinoamericana sigue teniendo el rol cohesionador de las naciones latinoamericanas que tuvo en el siglo XIX, o ya es una literatura, digamos, que está más insertada en el discurso de la literatura global, de la literatura en español, a lo mejor de la literatura hispanoamericana más como negocio de editoriales transnacionales, etcétera, etcétera. Se habla mucho de la muerte de la novela latinoamericana, lo has escuchado tú decir
Yo lamentablemente estoy muy vieja, yo no creo en eso, yo soy pre esa muerte. Tampoco creo que haya existido en los grandes autores que yo consideré como mi patria, de los que mencioné algunos, Cortázar, Vargas Llosa, Paz, por supuesto, no lo mencioné porque, por no ser novelista, Reyes, a quien él ha citado. Yo no es que pensara, es que son distintos, somos muy diferentes, tenemos una tradición literaria maravillosa que debemos llamar latinoamericana. ¿Por qué? Pues porque si no queda invisible, y pienso que sigue siendo el mismo caso ahora, que como están las reglas de relación entre las naciones, si nosotros no alzamos la voz y decimos estamos aquí, nosotros simple y llanamente desaparecemos del panorama. No existe América Latina, es un territorio de sombras y de violencia, y eso es una lectura completamente errada de nuestra realidad. Y creo que esa lectura tiene que dar la novela, porque la lectura que da la novela es muy diferente a la lectura que da el cine, por mil motivos que no vienen a cuento aquí, pero la lectura la tiene, y tampoco es la lectura que da el ensayo, que es muy importante, y el periodismo, que es muy importante, pero el papel que juega la novela es capital. Si no existe eso, simple y llanamente nos esfumamos, no porque sea una cosa, no porque haya una regla realistamente comprobable, sino porque así funcionan las cosas. Entonces, yo creo que es un error pensar, sé que al decirlo exhibo la fecha de mi nacimiento. Yo nací en 1954, yo creo en eso y creo que es además una batalla en la que no hay que cejar. Yo soy una autora mexicana, bueno, soy una autora latinoamericana y publico sí en una editorial española, vivo en Nueva York, son las reglas nuevas del juego, las distancias se han acortado bárbaramente, eso es la globalización. Pero yo estoy, donde yo estoy, yo soy eso, y mis novelas, traten de lo que traten, escoge yo hablar de una cucaracha, si retomar el tema de Kafka, sería una novela pues donde yo pondría mi marca nacional, o eso que soy yo, esa que es mi identidad. Y en los que yo leo, incluso cuando leo novelas sobre temas que no tienen absolutamente nada que ver y que vienen de autores mexicanos, para mí es obvio que están escritos por alguien que nació en tal década y que nació en la Ciudad de México y que tiene tal mirada del mundo, ¿no? Y pienso que es un deber decir que somos, y que es además la frontera más defendible de nuestros países, pero insisto, es un asunto mío de generación, muy probablemente Wilmer tiene otra visión.